Porque aquí dice que Dios nos llamó a nosotros cuando éramos enemigos de Dios a fin de presentarnos delante de Dios el Padre para ser santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Quién nos va a calificar para eso? La obra de Cristo en el Calvario. Présteme su oído. Yo creo que en esta sección a tocar el punto central de lo que estamos hablando, y es la importancia de permanecer sin caer de la fe, sin caer de la gracia de Dios. Hay varias recomendaciones que se dan a través de la Escritura, donde nos dice a nosotros que tengamos cuidado, que no nos deslicemos, no sea que nosotros perdamos el fruto de nuestra labor en la obra del Señor. Aquí se nos habla de que Dios nos llamó por medio de su Hijo con un plan que Dios tiene en cada uno de nosotros, el que seamos presentados ante Dios el Padre, santos, sin mancha e irreprensibles. En otras palabras, libre de toda acusación, que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros, pero que tampoco, cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, escuchemos eso que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Significa eso que nosotros vamos a ser perfectos? De ninguna manera. A lo largo de la vida tendremos nosotros que estar yendo al pie del Calvario, al pie de la cruz, para nosotros rendir nuestra vida. Acuérdense lo que hemos hablado en otras ocasiones. Hablamos de que a veces en el roce, en el contacto con el mundo, nosotros nos vaciamos de la llenura que tenemos y tenemos que volver otra vez y decirle al Señor: hay algo que no está bien, hay algo que debo cambiar, esta área de mi vida medio que estoy dejando que las obras de la carne vuelvan otra vez a manifestarse, y entonces vamos en busca de la llenura. Diga conmigo: llenura. Llenura significa que vamos a andar empapados de Cristo. ¿Cómo vamos a andar empapados de Cristo? Cuando estamos empapados de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que es posible ser santos, sin mancha, irreprensible? Estas tres cosas, la única manera es permanecer en Cristo. Diga conmigo: permanecer. Significa pues que si hay que permanecer, entonces existe el peligro de no permanecer. Es lo opuesto. Significa el peligro de que nosotros perdamos la recompensa de nuestro trabajo. El apóstol Pablo dijo que la obra de cada cristiano va a ser pasada por algo que se llama la prueba del fuego. A ver cómo serviste al Señor, cuál fue la calidad de lo que le diste al Señor. No la grandeza. Hoy en día se pone mucho énfasis en la grandeza. Todo el mundo quiere ser grande, pero no todo el mundo a veces siendo grande le da lo mejor que tiene al Señor. Hay mucha gente grande y después así mismo como alcanzaron la grandeza, ¡pum! Mientras más alto está la persona, más duro es el golpe que recibe cuando cae de la firmeza. Entonces la importancia es cómo yo hago lo que yo hago para la gloria del Señor. Mi corazón está tan metido en el Señor que el único anhelo que tengo es serle obediente, servirle. El predicador británico Charles Spurgeon decía que si nosotros tenemos la oportunidad de tener una entrevista con varios ángeles que sirven en diferentes funciones, si le preguntamos a uno, como el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel, que tenían la función de llevar mensajes a ángeles, y le preguntamos a otro que quizás se le dio la función de mantener las calles de oro limpias, le preguntaríamos a ambos cuál sintió mayor satisfacción, y ellos le dirían la misma, porque el único objetivo era llevarle gloria y honra al Rey de Gloria. No existe una función que sea pequeña en el reino de Dios. Lo que existe es la magnitud de la pasión y de la obediencia con la que nosotros lo hacemos para el Señor.
Y yo creo que una de las preocupaciones que cada uno de nosotros tiene es al final del camino, oiré la voz del Señor que diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O te dirá el Señor, nunca te conocí. Yo creo que esa es la mayor preocupación que cualquiera de nosotros tiene. ¿Cómo sé que yo no me voy a descarriar? ¿Cómo sé que no voy a perder la salvación? ¿Cómo sé que estoy seguro que cuando suene la trompeta me voy a ir con el Señor? Pues hay que constantemente, tiene que haber una vigilancia, diga conmigo, vigilancia. Una vigilancia de aquellas cosas que representan y que son enemigos de la firmeza. Y yo quiero citarle algunos enemigos de esa firmeza. Yo creo que el primero de los enemigos de la firmeza que podemos citar contra la perseverancia y en la fe es la soledad. Diga conmigo, la soledad. El creyente que se aísla, el creyente que se separa, el creyente que no anda con otros hermanos que son más maduros en la fe, tiene el peligro de perder la firmeza en la vida espiritual. Hay gente que dice, no, yo lo busco a Dios a mi manera. Pues no funciona así. Yo siempre le digo, tú no eres Frank Sinatra. ¿Verdad? Frank Sinatra es el que a su manera decía que él vivió la vida. Y así terminó. Entonces, así mismo terminó, ¿verdad? Entonces, el enemigo número uno aquí es la soledad. ¿Cómo encontró Satanás a Eva? Solita, diga conmigo. Solita, y ahí entonces empezó yo a minarle. Si Adán hubiese estado ahí, le dice, mira, no le escuche el boncho malaki que te está hablando. Pero ambos estaban por allá, ¿verdad? Por su lado separado. Y Adán del otro lado no estaba en la comunión que tenía que estar con Dios el Padre. Si no, no hubiese caído en la trampa de Eva. Pero la serpiente aprovechó a Eva solita y ahí entabló una conversación con ella. Decía alguien que escuché a lo largo de mi adolescencia, dice que mente desocupada, taller de, díganlo sin miedo, taller del diablo. Una mente que está desocupada es un taller del diablo, para el diablo venir, y yo creo que la soledad es un enemigo número uno de los creyentes. A veces podemos estar entre toda la congregación y estar aislados, porque cada uno hace su manera de cómo servir al Señor, de cómo ser parte de la congregación, pero ese no es el propósito del Señor en la iglesia. El propósito es de que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a quién, a sí mismo, ¿verdad que sí? Digan que sí, digan que sí. Para ver si están durmiendo o me están mirando en trance. El propósito es que según el don que cada uno haya recibido, se lo ministre a los demás. Usted dirá, ¿cuál es mi don? Diga conmigo, ¿cuál es mi don? Bueno, le toca a usted preguntarle al Señor. Usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, y yo siempre le digo, la manera de saber cuál es el don de uno es sirviendo en muchas áreas. Si usted sirve en muchas áreas, lo ponen a organizar y usted pone, ¿verdad que sí? La división con la multiplicación y la suma con la resta, dice, eso no es lo mío. ¿Verdad? Si lo ponen a dirigir el grupo de ujieres, por ejemplo, y usted se pelea con todos los que llama por teléfono, dice, pastor, eso no es lo mío. Pero por lo menos trate si le dicen que lo haga, ¿verdad que sí? Para saber cuál es el área en la que Dios lo quiere utilizar. Si lo ponen a dirigir y las piernas le tiemblan y usted prueba una semana, prueba la siguiente semana, prueba la siguiente semana, siga probando hasta que se le vayan los temblores de las piernas. Usted creía que le iba a decir que haga otra cosa, ¿no? No, ese es el objetivo. Entonces yo creo que el otro enemigo a la firmeza es el ocio espiritual. Alguien que nunca se envuelve en el trabajo, en la iglesia local y en el reino de Dios es un potencial descarriado. No es solamente que va a perder la firmeza sentado en el banco de la iglesia, sino que también es un potencial descarriado, alguien que se va a apartar de los caminos del Señor. Porque no hay mayor gozo que uno saber que uno está adelantando la iglesia del Señor o el reino de Dios. Siempre
Yo pongo de ejemplo varias personas y lo pongo para aquellos que dicen, pero yo no sé qué hacer. Yo le digo, mire, hay gente que no hay que decirle qué hacer. Nada más pisaron la iglesia y andan que uno tiene que decirle, oiga, tómelo con calma, tranquilícese. O sea, cuando usted quiere servir al Señor, usted encuentra qué hacer. ¿Dice amén? Algunos, ¿verdad?, son selectivos, quieren ciertas áreas, quieren ciertas cosas, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a involucrarnos en el trabajo, en la obra del Señor. La Biblia dice que Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y que Dios dones a los hombres. Y a estos, dice la Escritura, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles son los santos? Diga yo. Gloria a Dios, usted es santo. Porque aquí dice que Dios nos llamó a nosotros cuando éramos enemigos de Dios a fin de presentarnos delante de Dios el Padre para ser santos sin mancha e irreprensibles. ¿Quién nos va a calificar para eso? La obra de Cristo en el Calvario. Mientras todos los días usted vaya al pie de la cruz y usted le diga al Señor, límpiame, santifícame, quiero vivir para ti, quiero ser el creyente, la persona que tú anhelas que yo sea, esa limpieza va a estar en su vida y va a estar en la mía. ¿Se goza por eso? Va a estar allí. No significa que usted no va a tener áreas en su vida que a través de los años va a tener que ir cediéndole al Espíritu Santo el control. Usted no va a ser perfecto. Algo que hablábamos en una de las clases de teología es que el creyente no muere perfecto y por lo tanto si no muere perfecto es porque no puede vivir perfecto toda la vida. Pero delante de Dios, la Biblia dice que cuando Dios nos ve, no lo ve a Rafael imperfecto, ve a su Hijo. Cuando Él me mira, ve la obra de Cristo, ve la sangre de Jesús, ve la justicia, ve el perdón y me ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Es como cuando alguien se presenta delante de un juez, ¿verdad? Y lo acusan de un delito, pero no hay pruebas contra ese delito. Y se presenta con un abogado al lado que dice, tranquilo, yo tengo todas las pruebas para demostrar que tú eres santo, sin mancha, irreprensible, no habrá condenación para ti, no habrá sentencia que vaya en contra tuya, porque yo tengo las pruebas y yo tengo la autoridad legal para demostrar que tú eres inocente. Y entonces, ¿verdad? El acusado va con esa seguridad, no voy solo, tengo a mi abogado delante de mí. La Escritura dice, Juan hablándole a la iglesia, hijito, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Verdad que sí? Entonces, el propósito del Señor, el enemigo, tenemos que batallar contra el ocio espiritual. Si Dios nos llamó para perfeccionarnos para la obra del ministerio, significa que la obra del ministerio no es solamente para los pastores o para los maestros o evangelistas, sino que también es para todo creyente en la obra del Señor. ¿Dice amén? O sea que usted también tiene que evangelizar. ¿Dice amén? Usted tiene que testificar a otros, usted tiene que hablar del Señor, usted tiene que invitar a otros a la iglesia del Señor. Y entonces usted va a sentir que su vida tiene el valor para lo cual Dios lo llamó. Creo que el tercer enemigo del que yo quiero hablar hoy es un enemigo muy poderoso y se llama Renegator, este enemigo. Sí, este es un enemigo gringo. Sí. Se llama renegar ante las tribulaciones y las pruebas, o apartarse en el tiempo de la tribulación. Oiga lo importante aquí, porque aquí hay un enemigo muy poderoso contra la vida del creyente. Todos queremos tener una vida sin problemas. ¿Cuántos quieren tener una vida sin problemas? Gloria a Dios. Los demás no, los demás quieren problemas. Espérenlo, que ellos van a llegar solos. Nadie quiere pasar por tribulaciones, por dificultades.
La oración de Jesús en Juan 17 fue: en el mundo, no es el 7, es el 14, en el 17 ora para que ellos sean guardados del mal. Pero en el 14 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué íbamos a tener? Oiga lo que dice: aflicciones. Pablo sale a la obra misionera y Pablo sabe de lo que está hablando. Cuando Dios lo llama, él era un perseguidor de la iglesia. Él hizo que algunos blasfemaran del camino del Señor. Y cuando Dios se le aparece, le dice: yo te voy a enseñar lo que es padecer por mi causa. Yo te voy a enseñar lo que es sufrir por causa del Evangelio. Y de ahí empieza, ¿verdad?, toda la maratónica que Pablo vive como misionero. Nosotros leemos que en el primer viaje misionero van él y Bernabé. Diga conmigo: Bernabé. Y se llevan consigo a un muchacho que es el escritor, según se cree, del Evangelio de Marcos. Se llevan con ellos a Juan Marcos. Y llegan hasta Chipre. Y Juan Marcos dice: esto no es para mí. Y de allá se devuelve. Y los que han leído el libro de los Hechos saben que se pelearon luego Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería llevarse de vuelta a Marcos, quien los había abandonado cuando estaba en Chipre o en una de esas ciudades. Yo no recuerdo bien cuál era. Pero se quería volver, y los historiadores dicen no soportó las dificultades del viaje en los barcos. Viajaban, me supongo que no había primera clase, entonces viajaban en un ambiente un poquito difícil, el cambio del agua. En Dominicana decimos: a los turistas le da el mal del indio. Sí, así dicen. El mal el mal de Enriquillo, dicen allá. No es Riquillo, no. No es que era rico y el agua le hizo mal, no. Enriquillo era un indio. Entonces le da el mal de Enriquillo. Lo mismo que cuando usted va y toma agua y allá hay que socorrerlo porque le hizo mal el agua. Y Marcos no soportó y se devolvió, porque no entendía que no era solamente en la parte buena del viaje, también teníamos que enfrentar tribulaciones. Pero estaba joven, inexperto. Pero la Biblia dice esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En otras palabras, vamos a pasar por dificultades y tribulaciones. Yo creo que lo más difícil en la vida del cristiano es permanecer firme cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, que usted está caminando en temor delante del Señor, que usted está tratando de vivir la vida cristiana. Usted ora por áreas de dificultad en su vida y esas áreas parece que no se resuelven. Y verdad, y empieza la mente a trabajar y a decir: ¿será que Dios está en control? ¿Será que Dios te puso allí? ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que vas a terminar esta prueba? ¿Será que esto, como algunos me dicen, que yo sé que están presentes, me dicen: ¿no será que tienen tiempo de caducidad esas pruebas y nunca van a terminar y estoy esperando en vano? No, la Biblia dice que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. No vamos a vivir en prueba toda la vida, pero después que se obtiene una victoria vienen otras pruebas. Vaya al versículo 24 conmigo y usted verá cómo Pablo describe este enemigo del creyente. Colosenses 1:24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Présteme su oído. Y Pablo dice una palabra que a veces yo no lo entiendo. Diga conmigo, gozo. ¿Quién se goza en la tribulación? Eso hay que tener a Cristo metido adentro. ¿Sí o no? Mira, hay gente que ni gripe le puede dar. Hay gente que ni gripe le puede dar. Dice, pastor, ore para ver si el Señor se acuerda de mí, me dice. Como que Dios se olvidó. Pero dice gozo. Y yo digo gozo. ¿Cómo será eso? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque aun cuando el cuerpo está paleado, cuando hay problemas económicos o cuando tenemos diferentes tipos de dificultades o tribulaciones, sabemos que Dios está en control. Lo que usted leía al final, lo que usted leía al principio, Él cumplirá su propósito en mí. La única manera de entender este gozo que Pablo describe, él dice, me gozo en lo que padezco, no es que él está muriendo de la risa. Acuérdese que está escribiendo desde la prisión en Roma. Acuérdese que muchas veces estuvo metido en el calabozo de más adentro, después de haberlo azotado con vara, después de haberlo humillado y vejado delante de la gente. Lo que Pablo dice es, tengo una satisfacción interior de saber que estoy en el centro de la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Yo sé que estas tribulaciones no me van a matar, yo sé que estas tribulaciones no me van a comprometer la salvación del alma, sé que estas tribulaciones tienen un propósito mayor que el que yo estoy viendo con mis ojos físicos en este momento, y al tener esa convicción, entonces puedo sentir algo que no se llama felicidad, que se llama gozo. Gloria a Dios. Que es muy diferente, ¿verdad? La felicidad es un estado, una estación, pero el gozo es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Los apóstoles del Señor predican, sanan a un cojo que se sentaba a la puerta del templo, lo llevan, lo azotan con vara y dice que ellos salen gozosos delante de la presencia del concilio de padecer por causa del nombre del Señor. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, el misterio, diga conmigo el misterio es que Dios, el creador de todo el universo, tomó la forma de un ser humano, sufrió humillación, sufrió rechazo, sufrió el látigo, sufrió la cruz, para que nosotros no fuéramos a un lugar de tormento y de condenación y tuviéramos una vida abundante. Entonces uno dice, si yo padezco algo y lo padezco para la gloria de Dios, tengo que estar contento. Diga conmigo, tengo que estar contento. Porque a veces nos invade, se nos quiere meter una amargura en el alma. El problema nuestro es que a veces miramos la sonrisa, miramos a la gente en el yate. El yate estaba parado a la orilla de allá, ¿cómo se llama el lugar ese de Tampa? ¿Cómo se llama el lugar de Tampa donde uno va y camina? El yate estaba parado allá en Riverwalk, donde termina la caminata, y usted se sube y hace, y lo postea, dice, míralo a ese, y yo pasando tribulación. Pero ese está pasando más tribulación que usted y que yo. Lo que pasa es que salió a caminar para botar el golpe, ¿verdad? Y nosotros tenemos la atención. Yo he oído gente hasta que se quitan la vida porque no le dieron like en las redes sociales. Oiga eso. Sí, no, he oído gente que por presión de que hasta se quitan la vida. ¿Entiende? O usted ve el otro, ¿verdad?, que se va de vacaciones y postea a Dubái. Te amamos, Luis, te amamos.
Nuestro problema es que nosotros, ¿verdad?, medimos en base a lo del mundo. Pablo dice, me gozo por lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Pedro, en una de sus cartas, que yo creo que es la carta que más se enfoca en las tribulaciones, las dificultades que el creyente padece, dice él, asegúrense de que si ustedes padecen tribulación, padecen dificultades, padecen persecución y sufrimiento, no sea como malhechor, como alguien que se lo merece, sino por causa del nombre del Señor. En otras palabras, la única manera en la que el creyente tiene que vivir en una prueba, en un sufrimiento o en una dificultad, es cuando eso va a traerle gloria al Señor. Si eso no le trae gloria al Señor, usted tiene que orar para que el diablo se quite del camino, para que el diablo suelte la vida de los hijos, para que el diablo suelte su matrimonio, para que el diablo suelte su salud si es que la tiene oprimida, si eso no le está llevando gloria a Dios. ¿Dice amén? Para hacer la diferencia entre una cosa o la otra. Porque a veces algunos enfocan, no, el creyente está sujeto a pasar por toda la vida, ¿verdad? Mal, no. Pero si es para la gloria de Dios, significa que otros van a ser salvos. ¿Dice amén? O sea, tu tribulación tiene un propósito, ¿verdad? Si es para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, me gozo. Y Pedro lo aclara, dice, el que padezca, padezca no como malhechor, padezca por causa del nombre del Señor Jesucristo, y dice que eso le va a traer gozo. Si no hay gozo, entonces usted tiene que empezar a orar, Señor, quítame este aguijón, porque este aguijón no me está llevando a ningún lado. Si usted está cada vez más hundido en una miseria, en una depresión, en una angustia interior, usted tiene que orar para que ese aguijón se vaya. Pero si es para la gloria del Señor, entonces usted esté tranquilo, que ese aguijón sí que tiene caducidad. Dios se lo va a llevar, lo que sea, por lo que usted esté atravesando, sufriendo. ¿Dice amén? Hay varias declaraciones que el apóstol Pablo hace, y es la manera de nosotros no renegar, no andar con ese amigo gringo, renegator, ¿verdad? La manera de no renegar es nosotros saber que cuando estamos atravesando algo es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo he llevado el evangelio a más lugares que todos los apóstoles de mi época. El apóstol Pablo dijo, hasta tuve la experiencia de ser trasladado al tercer cielo, donde oí palabras inefables que a ser humano no se le dio el hablar. He sido náufrago en el mar, he estado en hambres, he estado en angustias, he padecido, he sido azotado varias veces, dice más de 40 latigazos o 40 latigazos más uno. He padecido de todo. Pero tengo un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne que me ha sido enviado, que me abofetea constantemente. He orado 3 veces a Dios para que lo quite de mí, y la única palabra que he recibido es, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Gózate, Pablo, que eso es para la gloria de Dios. Entonces a veces hay cosas en nuestra vida que Dios las utiliza para glorificarse en nosotros. Él sabe que muchos de nosotros, sin esa dificultad, sin esa tribulación, hace mucho tiempo que hubiésemos hit the road. ¿Sabe lo que es hit the road? Ya hubiésemos salido huyendo de los caminos del Señor, ¿verdad? Escapando. Por eso dice, yo me gozo por lo que padezco. Santiago dice, toca a alguien que está a su lado, cerca suyo, que ya está mirándome en trance y se está durmiendo. Tóquese usted mismo y diga, despiértate, que Dios te está hablando. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Y la paciencia, ¿qué produce? Gozo. Gozo en la seguridad
de que esa prueba no me la busque yo, porque si usted se busca las pruebas, ¿verdad? Ahí hay problemas. Porque hay gente que se mete en todas. Pues si fue usted que se metió, sálgase rápido o pida misericordia al Señor. ¿Dice amén? Pero tened por sumo gozo cuando os halléis. Yo hago reír a algunos compañeros pastores que tengo, porque yo le dije a ellos que muchas veces yo le dije al Señor, you tricked me, tú me engañaste, porque muchas veces yo planifiqué una cosa y Él me metió por otro lado. Yo le digo, así era, me estabas engañando. Pero qué bueno que no fue Rafael el que se metió, sino Dios el que lo metió. ¿Dice amén? Porque entonces cuando venga el momento difícil voy a sentir gozo en la dificultad. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo hace varias declaraciones y yo quiero que nosotros entendamos el valor de las tribulaciones en nuestras vidas, el valor de las pruebas, de las dificultades. Pablo utiliza la palabra aquí en Colosenses y dice, fortalecido por la potencia de su gloria en los padecimientos. Diga conmigo, potencia. En otras palabras, hay un poder que no es humano, que no viene de la filosofía, que no viene del pensamiento positivo, que no viene de las ideas progresistas. Hay una fuerza sobrenatural que acompaña al creyente que vive pegado de Jesús para vencer en los momentos de dificultad. Y Pablo la llama la potencia de su gloria. Y eso viene como resultado de un proceso de quebrantamiento, de entrega, de renuncia, en la que uno dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y esa es la meta que el creyente tiene que perseguir. Llegar a un punto donde uno diga, Señor, el viejo cacique dominicano murió. ¿Verdad? ¿Dice amén? El de usted yo no sé cómo le llaman, pero yo sé cómo le llaman. Allá le llaman Enriquillo a ese. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en Honduras? El indio, no, pero yo he oído que tiene un nombre, pues el Lempira le dicen allá. ¿Verdad que sí? Es lo mismo, ya. Claro, es el indio Lempira. Allá es el indio taíno, ¿verdad? Y los puertorriqueños también. Pablo dice en Colosenses, la potencia de su gloria. Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer en las tribulaciones que nosotros no nos metimos. Si usted se metió, no le eche la culpa a Dios, sálgase corriendo de ahí. Pablo le dice a los corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. En otras palabras, no vamos a pelear con las tribulaciones y las batallas que estamos viviendo y peleando en el seno de la familia o en el mundo terrenal con actitudes carnales, con gritos, con pleitos, con obras de la carne. Vamos a pelearla, pero vamos a pelearla con las armas espirituales que Dios ha dado, con la potencia de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por último, Pablo le dice a los corintios, y yo no sé si es la primera o la segunda, yo creo que es la primera, le dice, cuando soy débil, entonces soy poderoso, soy fuerte. En otras palabras, cuando yo dejo al yo, entonces Cristo es glorificado en mí. Cuando yo me rindo y lo dejo a Cristo, y me doy cuenta que no tengo la capacidad, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, no tengo el talento y lo que requiere, entonces Dios es poderoso en mí. Y voy a empezar a experimentar ese gozo y no voy a caer de la firmeza, porque el propósito de nosotros es terminar la carrera. A mí me dan pena esos creyentes que llegan y tienen la mente seteada
y dicen, bueno, por ahora no me voy a apartar, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues si depende de ti, ya tú estás perdido. No, Él te llamó para que termines, no depende de ti, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Dice amén?